Familia que ora unida, permanece unida. Y es algo que se ha comprobado y es algo que es muy cierto. Si usted acostumbra con su familia y con sus hijos desde pequeños a tener esa intimidad espiritual, sus hijos van a crecer con un gran impacto en su mente y en su espíritu. Muy grande, muy grande. Los beneficios espirituales son enormes. Anteriormente yo les conté algo que yo leí con respecto a los judíos en el Shabbat. El día viernes, cuando ellos están recibiendo el sábado, recuerde, para el judío, la puesta de sol del día viernes es cuando comienza su sábado. O sea, todos los días para ellos comienzan a la puesta de sol. No se rigen en cuestión espiritual en base al reloj. En cuestiones administrativas sí se rigen en base al reloj. Pero en cuestiones espirituales llevan el conteo del tiempo igual como está en la época bíblica. Igualito. O sea, la puesta de sol, ¿verdad? Eso es lo que les rige a ellos. O sea, ellos comienzan a hacer un servicio especial en sus casas que es, puede tomarse como recibimiento del sábado. Una preparación para el día siguiente, estar en la sinagoga, en el servicio. Y el padre de familia hace una oración especial cada viernes por cada uno de sus hijos. En una forma muy importante. Intima con sus hijos. Y eso, quiera o no, va manteniendo, ¿verdad?, a su hijo con una perspectiva religiosa. Yo no recomiendo hacerlo una vez a la semana, yo lo recomiendo hacer todos los días. Todos los días. Y no necesita usted hacer un culto, ¿verdad?, de 1 hora, de 1:30 predicándoles y fustigándoles y diciéndoles, ¿verdad?, para buscar un provecho. No, hermano, no es necesario. Muchas veces yo aquí le he mencionado hacer un altar familiar, en el que usted solo puede agarrar literalmente un capítulo de Proverbios, por ejemplo, a diario, ¿verdad? Y yo les explicaba cómo hacía en mi casa. Nos sentábamos los 4 y cada uno iba leyendo un versículo. Si había algo que explicar y ellos preguntaban, yo explicaba evitando predicar. Y usted sabe que para mí es difícil hacer eso, no predicar. El impulso que yo tengo de hacerlo. Entonces yo solo me iba al grano, lo que significaba la palabra que me estaban preguntando. Porque los proverbios tienen el beneficio de que así mismo se explican. Los que estamos estudiando los días viernes acá se pueden dar cuenta de eso. El mismo proverbio se explica a sí mismo, no hay mucho que agregar. Y eso va a ir entrando en la mente de su hijo. Proverbios tiene 31 capítulos para un mes completito. Amén. Digamos, por ejemplo, con febrero que termina 28, aunque este mes fue bisiesto este año, ¿verdad?, que termina con 29, usted termina el 28 o el 29 y comienza con marzo primero, primer capítulo. Bien sencillo. Y pues con mis hijos comenzaba uno la lectura y el que quedaba de segundo, ese era el que oraba. Todos los días. ¿Verdad? Si al otro, el que había comenzado al día siguiente, ¿verdad?, comenzaba el segundo y oraba el otro. Los iba intercalando de esa forma. Yo también intervenía con una oración, pero eso era la forma de hacerlos participar de esto. Y les gustaba. Porque bueno, no, era una cuestión de 15 minutos máximo. 15 minutos. Pidiendo versículo por versículo y una oración familiar. Después a la camita. Nosotros lo hacíamos en la noche. No se necesita tanto esfuerzo para el que quiera hacerlo. Y los beneficios se ven, hermano. Se ven. En todo sentido se ve. Porque va marcando al niño el camino desde pequeño. Desde pequeño, ¿verdad? Puede agarrar libros históricos. Puede contar historias. Pero para eso tiene que estudiarlas. Y ahí sí va a tener que invertir tiempo. Estudiarlas. Para que no confunda a Sansón con Goliat, por ejemplo. Y vino David y le pegó a Sansón. Y es al revés. Entonces Sansón le pegó a David. No, mi hermano, no es Sansón, es Goliat. Y contar la historia. Hermano, ¿a quién no le gusta que le cuenten historias? Hasta nosotros aquí, sí o no. Cuando yo estoy contando una parte de la Biblia como historia, todos se quedan. Oh, wow. Imagínense un niño. Sí o sí. Cuéntele historias. Pero historia bíblica, ¿verdad? No me voy a salir con Harry Potter, ¿verdad?
capaz. Entonces es importante, estudie personajes, cuente porciones de ese personaje. Si usted en dado caso no quiere hacer un altar familiar con el libro de Proverbios, puede agarrar, hay libros de historias bíblicas y puede leérselas. Además de cómo que se llama, la misma pedagogía, la psicopedagogía ha mostrado el efecto que crea en la mente del niño el leerles por lo menos 15 minutos diarios. Es un efecto bárbaro. Bárbaro. Si usted busca ese momento de leer y lo que le está leyendo es enseñanza bíblica, imagínese el efecto. Si los mismos psicopedagogos están diciendo el efecto que causa, imagínese el efecto espiritual que va a causar en sus hijos. Recuerden, nuestros hijos, ¿verdad?, nos van a hacer por generación espontánea, eso lo dijimos el domingo pasado, como nosotros queremos que sean. Necesitamos invertir un esfuerzo, invertir un trabajo. Yo sé que hay muchos que no les gusta. Dicen que llego tan cansado y hago tan esto y aquí, el día fue difícil, etcétera, etcétera. Y no lo hacen. Y estamos martí y martí, enseñe y enseñe. Pero después, pasado el tiempo, va a haber la complicación. Y muchas de estas personas después ven la complicación de no haber hecho a tiempo su trabajo. Cuando los hijos se les comienzan a salir de las manos y quieren hacer lo que les da la gana. Y ahí ya no van a poder meter el freno tan fácil. Porque no se hizo el trabajo en el momento de hacerlo. Por eso lo que fue la lectura bíblica, 2 Timoteo 3, 14, 15. Volvemos a insistir con Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué le está diciendo Pablo acá? Mantente allí. Persiste en lo que has aprendido. Y te persuadiste, o sea, te convenciste que así era. ¿Verdad? Pablo, con el conocimiento que la mamá y la abuela le habían dado, y después Pablo llega y le explica el Evangelio, tuvo un conocimiento bárbaro de lo que era el Evangelio. Porque recuerde, y vuelvo a repetirle, en aquella época el Nuevo Testamento no estaba escrito. Los apóstoles andaban predicando y la iglesia primitiva predicaba y enseñaba al principio solo con el Antiguo Testamento. Solo con las profecías, por ejemplo, Isaías 53. Con eso. Nosotros tenemos la bendición de tener un Nuevo Testamento. Se nos facilita mucho más. Buscar a Cristo en el Antiguo Testamento no cualquiera lo hace. Y es importante aprenderlo. Y Timoteo logró ligar por la enseñanza previa de su mamá y su abuela, más la enseñanza de Pablo. Llegó a ser un gran líder. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. De su mamá, de su abuela y él como último maestro. Y mire, y que desde la niñez. Y eso no lo aprendió solo. O sea, Timoteo no apareció solito con un pergamino aprendiendo a leer. No le pasó eso. No le pasó eso. Y de repente con deseo de servir al Señor. No. Aprendió en su casa. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Con respecto a la salvación, no la vas a encontrar en otra parte que no sea la Biblia. Y es la Biblia la que tienes que utilizar para tus hijos. Como que se llama lenguaje del niño. Te tienes que bajar al lenguaje del niño. ¿Verdad? Eso lo podemos explicar un poco después. Usted tiene que orar. Orar con su hijo y orar por su hijo. Lo importante de que el hijo esté presente con usted y escuchando que usted está orándole a Dios. Usted lo está viendo humillándose al Todopoderoso, al Creador. Que usted como padre, hay alguien al que usted le teme, le respeta, le venera, lo va a impactar. Más si es el padre el que lo está haciendo. Más si es el padre. Es bien sencillo, ¿por qué? Más en nuestro mundo machista.
que el hombre está acostumbrado a no temerle nada y ver películas de Pancho Pistolas y comportarse como Pancho Pistolas. Ver que el padre está arrodillado orando impacta, porque ve que respeta a alguien, y ese alguien es nuestro Dios. Entonces usted tiene que hacerlo. Ore por su hijo y ore con su hijo. Y en cualquier momento, a la hora de la comida, a la hora de dormir, vaya y ore por él. Recuerden, niños, que cuando ya llega la noche le tienen miedo a la oscuridad. Qué mejor confort para un niño que el padre llegue, le dé un beso en la frente y ore con él. Y le diga, hay alguien que vela tu sueño. Hay alguien que te cuida. Hay alguien que no duerme. Y ese no soy yo, es Dios. Y de esa forma, en una forma bien sutil, un momento usted puede guiar la mente del niño a confiar. Orar en cualquier tiempo de necesidad que haya en la casa. Involucre a sus hijos. Involúcralos. Sus hijos tienen que estar al 100% de lo que está pasando en la casa. Pero muchas veces nosotros los padres los aislamos y los queremos proteger. Y los hacemos ver que todo está bien, que el dinero fluye, que abrimos el chorro y lo que caen son centavos, coras. No, a los niños hay que enseñarles también que hay momentos de crisis, ¿sí o no? Para el pastor asustarlos, no. Usted lo está preparando para un futuro. Que no crea en los cuentos de fantasías que vivieron felices para siempre y por siempre. Porque eso es lo que enseñan los cuentos. Entonces, eso también le va a ayudar a que su hijo no le exija cuando usted está fregado. Entonces, cuando usted está orando con su hijo, usted dígale, mira, ahorita hay un problemita aquí, vamos a orar por esto. O involucrarlo para orar por otra persona en una oración de intercesión. Hágalo. También en los momentos de bonanza, involúcrelo en la gratitud. Que su hijo oiga que usted le está agradeciendo a Dios. Que su hijo oiga. Que no solo, y recuerdo algo que ya le mencioné, que su hijo no lo escuche quejándose. Quejándose de Dios. Y hay quienes que se quejan de Dios. Y se quejan en voz abierta. Y sus hijos están oyendo. Entonces hay una ambigüedad en la mente del niño. ¿Cómo le estoy sirviendo a para que me vaya bien y me esté yendo mal? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Está viendo que el papá se está quejando y renegando de Dios y le está tratando de enseñar al niño que confía en Dios. ¿No ve la ambigüedad? ¿Me entiende? Muérdase la lengua. Y hemos enseñado con respecto a esto. Textos que dicen, guarda silencio ante el Señor y no te irrites. Pero si está guau usted y después lo quiere llevar a orar, ¿cómo va a hacer eso? Difícilmente, ¿verdad? Bien difícilmente. Antes de salir de la casa, ore, ya sea en el porche, en la puerta de la casa, antes de salir, o en el vehículo, ore. Señor, te encomiendo mi camino, te encomiendo mi vehículo, que no falle, que no me golpeen. También evítame de golpear a alguien, protege mi familia, protege mis pertenencias, las ponemos en tus manos, confiamos en ti. Porque la Biblia dice que Él va a cuidar nuestra entrada y nuestra salida. Pero tenemos que declararlo y confiar en eso. Hay quienes que quizás ni sabían ese versículo. Y tenemos que estar conscientes de lo que estamos pidiéndole al Señor y de lo que Él está haciendo por nosotros. No llegar a la casa y encontrar que todo está bien y decir, hoy tuvimos suerte, no entraron los ladrones. Un cristiano no tiene suerte, la suerte no existe. ¿Existe la bendición de parte de Dios? Sí. ¿Entiende eso? No ande pensando en suerte, ese es un pensamiento antiguo. La suerte no es. No hay alguien que exista que se llame suerte. ¿Entiende? Es un pensamiento antiguo pagano. Y ha quedado en nuestro vocablo. Pero nadie tiene suerte. O tienes bendición o tienes maldición. Cerrado. El azar en ese sentido no existe. No existe.
¿verdad? Así que cuidado con andar pensando y que sus hijos oigan. Colosenses capítulo 1, 9 y 10. Pablo tenía una hermosa costumbre. Él tenía por predilección a todas las personas que enseñaba, que evangelizaba, los veía y los tomaba como hijos. Como hijos. Y usted va a ver la forma como Pablo se relaciona con Timoteo, por ejemplo. Como hijo. Como hijo. Una relación muy estrecha, muy hermosa. Entonces, cuando Pablo se daba cuenta de un nuevo creyente, una iglesia nueva o las iglesias que él plantaba, él oraba por todos. Imagínese el tiempo que Pablo invertía en orar. La cantidad de personas que él evangelizó. Y él oraba por todos. Si se acordaba de nombre por nombre. A las congregaciones. Y Pablo aquí en Colosenses dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y nuestros hijos tienen que escuchar que nosotros oramos por ellos y que oramos por otros, para que el corazón de nuestro hijo no sea egoísta, de que solo pedimos para nosotros, sino que estamos intercediendo por otras personas que no están pasándola bien posiblemente. Esa es la famosa guerra espiritual, interceder por nosotros, evangelizar, todo eso es la guerra espiritual, no estar haciendo bulla en la iglesia. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Fíjese bien, primero Pablo ora por el conocimiento. Sin conocimiento no podemos andar como es digno del Señor. Entonces, ¿qué se necesita? Instrucción primero. Vamos a lo mismo, si tú no instruyes a tus hijos, no puedes esperar que tus hijos hagan lo correcto. ¿Sí o no? No puedes esperarlo. Primero tienes que instruirlos, darles el conocimiento y ungirlos en pura oración, bañarlos de oración. Y que ellos escuchen que tú estás pidiendo por ellos. Que estás pidiendo por ellos sabiduría, dirección, protección. Que Dios les dé inteligencia. Deseo de leer la Biblia, por lo menos de estudiarla cuando ya puedan hacerlo, ¿verdad? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Por qué? Porque para poder agradar a Dios, necesitamos saber qué le agrada a Dios. Necesitamos el conocimiento. Igual que un hijo necesita esa instrucción en ese sentido. Creciendo en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Lo poco que nosotros sabemos, tenemos que ir buscando más y más información de Dios para agradarle lo mejor posible en nuestra vida. Y si nuestros hijos ven que nosotros vamos disciplinándonos para agradar a Dios, eso va a impactar también. Recuerde, nuestros hijos aprenden más de lo que están viendo en la casa que lo que usted le pueda estar diciendo. Aprende más. Aprende más. Más si lo que usted le dice es contradictorio a lo que usted hace. Entonces él va a aprender lo contradictorio. A decir, pero no a hacer. Pero si usted es congruente con lo que dice y hace, pues su hijo así va a caminar. Así va a caminar. ¿Verdad? Entonces, recuerde que estamos edificando una vida. Entonces, la lectura de la Biblia con instrucción más la oración van a fortalecerlo. Lo van a fortalecer y usted va a estar confiado. Quiera o no, el corazón del Padre siempre va a tener aquel pequeño temor, porque somos humanos. Pero, ¿quién mejor que Dios para cuidar nuestros hijos? Pues nadie. ¿Verdad? Entonces es importante por consiguiente que nuestros hijos vean nuestras prioridades. Recuerde que con esa palabra comenzamos esta serie de predicaciones. Nuestros hijos tienen que aprender prioridades. Si Dios es tu Dios, tiene que ser prioridad en tu vida. El número uno en tu vida. Porque si no, no es tu Dios, solo es una palabra. Y si tú no actúas en tu vida con prioridades en la casa, pues tus hijos van a ser igual. Más adelantito, cuando tú madures espiritualmente, vas a desear que tus hijos estén aquí y no van a estar. ¿Por qué? Porque lo que les marcaste en tu vida no fue prioridad. No fue prioridad.
Les enseñaste a andar en el campo en horas de servicio. O sea, tienes que enseñar la prioridad de estar en la iglesia. Pero si tú no lo vives, ¿cómo se la vas a enseñar? Hijo, todos los domingos tenemos que estar en la iglesia. Llega el sábado en la noche y les estás diciendo, vamos a ir mañana a tal parte. Vamos para Portland. Ahí les está mandando un mensaje ambiguo. Los inscribes en deportes que van a jugar día domingo. Entonces le está diciendo, no, es más importante. Sí, Dios es importante, pero ahorita pues tú tienes que hacer ejercicio porque estás gordito. Y pum, te lo llevas el día domingo. Entonces estos están aprendiendo que van a ir a la iglesia cuando no haya otra cosa que hacer. ¿Me ayuda a entender, hermano? Y después, ¿quién va a sufrir? Tú. Hermano, yo he escuchado quejas por años de padres. Por años. Algunas de esas quejas tienen fundamento porque conocieron a Dios ya cuando sus hijos ya estaban en una edad en la cual era más difícil enseñarles. Y ahí pues, ¿qué se le va a hacer? Pero también he escuchado quejas de padres que estaban en la iglesia con sus hijos pequeños y que no trabajaron como debieron haber trabajado. Y se están quejando. ¿Y ahí qué puedo hacer? Si el hijo no se acostumbró a venir a la iglesia, no va a ver al pastor como una autoridad. Si no ve al tata como una autoridad, mucho menos va a ver al pastor. ¿Amén? ¿Sí o sí? ¿Dónde comenzó? En la casa. Así que, hermano, póngale prioridad a eso. Que se vea en su casa que Dios es su Dios. Que Cristo es su Dios. Si no, hermano, después no se queje. No se queje. No lo lamente. Lo va a lamentar. Y no puede echarle la culpa a Dios. Porque la culpa va a ser del Padre. En todo sentido. Entonces tú tienes que enseñarle prioridad de servir en la iglesia, de ayudar en la iglesia, de involucrarse. Pero para eso también tiene que ver que tú como padre te involucras. Que tú como padre sirves, buscas qué hacer. Si no, hay ambigüedad entonces en el mensaje también. La hay. Proverbios 22:6, un texto que hemos usado mucho, que usted creo que ya conoce. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. No se apartará. Va a dar tumbitos como todos nosotros, pero no se va a apartar. ¿Entiende eso? Si usted y recuerde mi filosofía de vida. Mi filosofía de vida siempre es caminar al centro de la calle. Ni en el extremo del legalismo, que es una orilla, ni en lo que es el libertinaje, que es otra orilla. Hay quienes les gusta andar en las orillas. Cuando alguien camina a la orilla y se cae fuera del camino. Pero si usted va en el centro, si se cae, pues cae en el centro. No se sale del camino. Y eso es lo que usted tiene que enseñarle a sus hijos. Prioridades, principios. Si no, hermano, vamos a llorar por nuestros hijos. Hermano, cada vez que se acerque más la venida del Señor Jesús, aunque hayan iglesias que dicen lo contrario, la evidencia bíblica enseña que poco a poco van a haber menos conversiones a medida que nos vayamos acercando al arrebatamiento. No más, menos conversiones. Y si tú estás esperando que tu hijo tenga ya 18 años para comenzar a trabajar con él, tú te estás arriesgando que ese muchacho o muchacha no llegue nunca. No llegue nunca. Y en el momento del arrebatamiento se quede. Y usted sabe lo que va a pagar las personas que se van a quedar. Y vamos a expresar un poco más para el que no lo conoce o no lo sabe. Algo que tienes que hacer, hermanos, recuerden en la mente literal del niño. Usted tiene que hablar como niño. Y entender, ¿verdad?, que el idioma del niño es completamente literal a lo que usted le está expresando. Entonces eso tiene que ver eso y razonar eso para que pueda el niño entender lo que usted le está diciendo. Pero si usted le sale con palabras bíblicas,
que no entiende. Por ejemplo, nuestros padres fueron unos grandes prevaricadores. Mi papá fue prevaricador, hijo. No seas tú igual que él. Pero el niño, ¿qué va a entender qué vaina es esa? Sí o sí. Usted tiene que aprender un lenguaje que el niño puede entender, ¿verdad? Entonces es importante que usted aprenda a comunicarse en la sencillez de la edad que el niño tiene. Por ejemplo, si usted le dice al niño pequeño, unos 5 o 8 años, deja que Cristo entre en tu corazón. Entonces el niño se va a imaginar a un hombre queriendo meterse. Ah, chirrión, ¿y cómo va a caber si yo estoy chiquito? Es más fácil decirle, hijo, permite que Cristo entre en tu vida. Relaciónate con Él. ¿Qué cree que es más fácil? ¿O qué cree que va a entender más fácil? Entrar a relacionarse contigo, quiere entrar en tu vida. Lo va a entender más a decirle, mira, quiere entrar en tu corazón. Tenemos que aprender todo eso, ¿verdad? Jesús derramó su sangre. ¿Se va a imaginar a una persona que anda chorreando sangre por todo eso? ¿Verdad? Usted tiene que decirle, Jesús tenía heridas que fueron infringidas, pegadas por todas aquellas personas que lo maltrataron, y lo maltrataron por nuestra culpa. Tiene que entender el porqué y el cómo sucedió, y que Él murió en la cruz. Cuando usted hable con respecto de la resurrección, usted tiene que decir, Cristo murió y volvió a la vida. Porque posiblemente si usted usa la palabra resurrección, no la va a entender. No la va a entender. Tal vez se va a imaginar, ahora con tanta película y videos y tanta vaina de zombies, se va a imaginar que es un zombie. ¿Qué es un zombie? No, usted tiene que decirle, murió y salió a la vida de nuevo, con un cuerpo mejor que el que tenía, diferente, un cuerpo, ¿verdad?, que ya no va a padecer, que ya no se va a enfermar, que ya no va a morir. Cuando hable del Espíritu Santo, hable del Espíritu de Dios. Porque si usted habla de espíritus con tanta vaina que anda por todo eso, va a pensar que el Espíritu Santo es un fantasma, más que en inglés es ghost. En la Biblia aparece Holy Ghost, como el Espíritu Santo. Usted le dice eso al niño, pues no va a querer dormir. El Espíritu Santo va a velar tu sueño, hijo mío. Pues, ay, Dios mío, ¿cómo fue? ¿Un fantasma va a venir? No, háblele que es el Espíritu de Dios. En un lenguaje que sea práctico, sencillo de entender, y que Él pueda decir, ok, el Espíritu de Dios me va a cuidar. Mucho, pero mucho más fácil, en todo sentido. Amén. Recuerde que no hay un momento específico para que nuestros hijos acepten a Cristo. Va a depender de su precocidad. Va a depender de eso, de qué tan abierta es su mente. Pero sí, usted tiene que estar pendiente de las pistas que eso da. Por ejemplo, cuando el niño comienza a sentir poquito mal por las consecuencias de lo que él hace o por lo que él hizo, es un momento para confrontarlo, para que tenga una relación con Cristo, por ejemplo. Recuerde que todo niño, igual que nosotros, así nacemos con sentimientos, emociones y deseos, ¿verdad?, propios del ser humano, conforme a nuestros propios deseos, de hacer nuestra propia voluntad, porque cuesta educar a un niño, porque el niño quiere hacer lo que le da la gana, desde el vientre, desde el estómago de la mujer, desde allí. Después, cuando nace, aprende que es fácil, que cuando llora tiene la atención. ¿Sí o no? Eso se llama manipulación. Imagínese. Ve que cuando llora inmediatamente están que qué tenés, papito, que querés, mamita, que el pañal, que la comida y esto. Y eso lo percibe, a pesar que esté tan bebecito. Lo percibe. Bueno, lo que hemos tenido hijos lo hemos vivido, ¿verdad? Entonces, y eso muestra nuestra voluntad. Y recuerde que es allí donde trabaja Dios, a quebrar nuestra voluntad. Un padre, para educar a su hijo, tiene que quebrarle la voluntad, no el espíritu, la voluntad, para enseñarle quién manda. ¿Se oye feo?
pero tienen que entenderlo. En base a la disciplina, la instrucción y la disciplina, y de vez en cuando un garrotacito por allí. Pero un garrote suave, de corcho, hermano, no se está imaginando que es un garrote duro, ¿verdad? De cedro o de madera de bálsamo, que es durísima. Un texto que usted puede recordar siempre es Isaías 53:6. Y recuerde mostrarle, según la capacidad que vaya mostrando, estos detalles. Esa voluntad que todos tenemos de hacer lo que queremos. Recuerde que Adán y Eva, ese fue el pecado, querer gobernarse a sí mismos, querer ser Dios. Y eso se va mostrando en cada criatura, en cada niño. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y todos incluidos nuestros hijos, por muy lindos que los veamos. ¿Cómo va a ser posible si este niño es tan chulo, si se parece a mí? También, mi hermano, por chulo, por bonito. Cada cual se apartó por su camino, ¿ok? Fíjese bien, cada uno quiere hacer su propia voluntad, su propio camino. Y nosotros también. Aún siendo seguidores de Cristo, si no le enseñamos prioridad a nuestros hijos, estamos haciendo eso. Siguiendo nuestro propio camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Recuérdele. Y ese es el momento, cuando usted esté viendo esas chispitas, esos momentos, ese es el momento de poder confrontarlo, pero usted tiene que ir trabajando desde pequeñitos, desde pequeños. Como le digo, yo no sé, quizás porque yo recibí a Cristo a los 11 años, mi meta era esa, confrontar a mis hijos a los 11 años y decirles, mira, este es el momento pues en el que tú bla, 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 y recibe a Cristo y explicarles todo eso. Y la primera que recibió a Cristo fue mi hija. Tenía aproximadamente 9 años. 9 años. Yo estaba viendo un canal cristiano. El pastor estaba haciendo pastor que me gustaba cómo predicaba. Pastor Ortiz, un argentino. Es un argentino que predicaba, pero precioso. Entonces este hombre tenía sermones excelentes. Y el momentito que estaba haciendo, él siempre terminaba con un llamado. Siempre. Y pues yo estaba sentado y mi hija estaba atrás, y cuando el pastor estaba haciendo el llamado, a punto de hacer la oración, mi hija se me acerca y me dice, papá, yo ya hice eso. ¿El que hiciste? Dije, comencé a ver qué había hecho. ¿El que hiciste, hija? Ya hice eso. ¿El qué? Pues ya hice esa oración. Ya recibí a Cristo como mi Salvador. Ah, chirrión, dije, ya me ganó dije yo. ¿Y qué le iba a hacer? Me dormí, dije yo, bueno, lo importante es que mi hija ya había aceptado a Cristo. Al poco tiempo ella pidió ser bautizada. 10 años creo que tenía en ese momento. Por ahí así, 10, 11, por ahí. Pero recibió a Cristo a los 9. Bueno, dije yo, con el segundo no me duermo. Ahí voy, segundo round. Y me pasó lo mismo. Yo no sé por qué se me metió, ¿verdad? Eso de que a los 11 años. Y estaba esperando lo mismo con el otro. Y pasaba exactamente lo mismo. Un programa de televisión salió al otro diciéndome, sin que mi hija interviniera, exactamente lo mismo. Y me dijo, ya recibí a Cristo, lo que están haciendo allí. 9 años. A los 9 años. Eso sí, nosotros habíamos trabajado con mi esposa desde que los niños estaban pequeños. Ellos me vieron en el púlpito, ellos nacieron de esa forma, escuchándome cantar y escuchándome predicar. Ellos oyendo en la casa estudios, lecciones, clases de niños para ellos, y etcétera. Crecieron empapados del Evangelio. Y pues yo no me acuerdo ni quién era el pastor que estaba predicando. El caso es que cuando vine a sentir, él ya había aceptado a Cristo. Y se bautizó a los 9 años, 9, 10 años, por ahí también. No necesité forzar, ni imponer, de decir, tú vas a aceptar a Cristo porque si no tú te vas a ir al infierno. Y te vas a quemar, y vas a hueler a pollo. No necesité imponer temor o miedo en mis hijos. Surgió en una forma natural, sin ninguna presión. Y eso es lo que tú tienes que hacer con tus hijos. Y no te digo que yo hice un trabajo perfecto, no lo hice. Como ser humano me equivoco y tengo defectos. Pero sí, en mi vida le di prioridad a eso. Porque yo lo que menos quería,
que mis hijos se quedaran. Porque el arrebatamiento, recuerda, hermano, cuando hemos dado esa enseñanza, no tiene fecha y no hay señal de cuándo va a ser. No hay. Ese va a pasar inminentemente, en cualquier momento. Y si tú no te preparaste con tus hijos, quien sepa que hasta tú te quedes. Porque si no recibiste a Cristo, o crees que lo recibiste, pero en tu vida no hay fruto de ello, puede ser que no lo hayas recibido realmente. Yo sé, pero pastor, si el niño chiquitito de 5 años no ha recibido a Cristo, ¿se va a quedar? No, mi hermano. No. Cristo dijo, dejad a los niños venir, a mí no se los impidáis, porque de los tales es, la situación es cuando surge ya la conciencia del bien y el mal en el niño. Ahí está el detalle. Cuando ya saben que lo que están haciendo es indebido e incorrecto y están ofendiendo a Dios. Allí ya comenzaron a pecar por voluntad propia. Allí. ¿Qué fecha queda? No me pregunte. En todos es diferente. En todos es diferente. Pero cuando ya están haciendo lo malo, no por instinto o por impulso, sino que por voluntad, ya está pecando. Ya necesita el Salvador. Y usted, si se está relacionando con sus hijos, puede notar eso. Si usted está interactuando con sus hijos, puede notar eso. Fácilmente, cuando lo están haciendo por maldad y cuando lo hicieron porque ¡pum!, surgió. Si convive con ellos se va a dar cuenta. Y lo importante es que usted comience a edificar desde ya. Y no se lo vaya a comer el tiempo. No se lo vaya a comer el tiempo. Porque recuerde, hermano, no sabemos cuándo Cristo viene, ni tampoco sabemos cuándo nosotros vamos a morir. Cuidado, cuidado. Es tu trabajo, tú vas a dar cuenta de eso, ¿verdad? Qué hermoso es cuando un padre se preocupa por el bienestar espiritual de sus hijos, porque va a tener fruto de ello. Que Dios te bendiga. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permitiste estudiar tu palabra y poder ver las prioridades que tienen que marcar nuestra vida y nuestra relación contigo, nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra familia. Lo prioritario que es que vean congruencia en lo que yo digo con lo que yo hago. Y lo que necesitamos de ti a diario, el confiar, el no renegar, el saber que tú siempre estás dispuesto a darnos lo mejor de ti. Porque eso fue lo que comenzaste a hacer en la cruz del Calvario, a darnos lo mejor de ti. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor Jesús. Tu Espíritu Santo nos dé sabiduría. Tu Espíritu Santo nos dé capacidad. Tu Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca. Gracias. Porque queremos ser buenos padres. Queremos ser padres espirituales. Y no solo los que los engendramos en la carne, sino también ser guiados para ser engendrados en el Espíritu. Dando la sabiduría de tratar a cada uno de nuestros hijos. De poder tener ese altar familiar todos los días. De poder orar por ellos y con ellos todos los días. De poderles mostrar versículos pequeños o personajes de la Biblia. Porque eso también va a ayudar a que tengamos mucha cercanía con nuestros hijos. Bendito seas, Padre Celestial, porque te preocupas por nuestras generaciones. Pero hay un trabajo que tenemos que hacer nosotros.